Vale, empezamos a grabar. Vale, bienvenidos a la mitad de MuleSoft en Valencia. Soy Antonio Martínez, trabajo en Minsight y vamos a ver la mitad de junio hablando de API Design. Easy Happy. Perdón por la voz que tengo, pero no puedo hacer nada para mejorarla. Es una charla acerca de cómo enfocar un diseño desde los cimientos, enfoque orientado a dominio y acoplar pues, cada pieza en su lugar, por así decirlo. Vale, había una vez una granja, ¿vale? Conocida como la granja de los Green. Es una abstracción de un negocio cualquiera, en el cual lo que tenemos es que realizar una digitalización del mismo y poner en marcha pues, una plataforma para poder comprar y poder hacer delivery de los productos que ofrece desde los cimientos, ¿no? Aquí lo que se busca es, como en cualquier otro negocio, viendo los productos que se pueden ofrecer, modelarlo, esbozar una relación entre diferentes entidades. Entonces aquí pues podríamos tener rooms, product shop, stock, en el sentido de que dentro de una granja pues podemos tener diferentes tipos de productos que cultivar, que vender, que comercializar. También puede prestarse alojamiento, también se puede dar formación, talleres, realizar la venta de esos productos enviándolo a determinado destino, es decir, se puede hacer delivery, con lo cual al final de esos conceptos que nos ofrece una granja que hemos cogido como ejemplo física, nos vamos a la parte de negocio, a la parte de business. Entonces ahí tenemos, pues, se puede ofrecer training, se puede ofrecer delivery, grocery y booking. Y eso, cuando ya nos vamos a la tecnología, lo que tenemos es middleware, una plataforma de integración, donde se integran diferentes sistemas. Entonces, exponer a través de APIs esa conceptualización que se hace del negocio. ¿Vale? Entonces, y ahí ya entrarían en juego los consumidores que quieren integrarse y esa información que nosotros exponemos, consumirla. Vale, aquí es lo que ya es la tecnología en sí, es el sistema de integración. Aquí lo que se hace es, se ofrece dentro de la granja, se ofrece la opción de poder reservar estancias, ver el calendario de disponibilidad que tiene. Los propios empleados de la granja pueden consultar información de suya propia. Se puede ofrecer la opción de delivery. ¿Vale? Y aquí pues lo que es entramos a analizar, ¿no? Un poco qué operaciones, ¿no? se pueden ofrecer, ¿no? Entonces, pues se puede ofrecer información para los empleados, información de agenda, información de delivery ya dentro de diferentes ámbitos de operaciones. Pues aquí podemos ver que podemos tener un CRUD, que podemos tener operaciones de consulta, consultar una entidad única o consultar un listado, ¿vale? Y aquí entraríamos a ver el diseño directamente que hemos hecho, ¿no? Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, diferentes JSONs, como veis, a la izquierda, y podríamos ver pues cualquiera de ellos. Pues, por ejemplo, si nos vamos al de Booking, ¿vale? Aquí pues podemos observar que lo que hace es gestionar la integración de esas reservas, ¿no? Que se pueden hacer. Vale, entonces, como veis, los paths que se ofrecen tienen en común ese concepto que decíamos que se está exponiendo y luego
formulan, cuando hablamos de una reserva en concreto, pues van por su identificador. Por ejemplo, este lo que haría sería devolvernos un listado, ¿vale? Eh, con un ID, un name y un código de la reserva que hemos hecho, ¿vale? Luego podríamos tener determinados códigos aquí de error que se dan, y para el resto que irían a nivel de una única reserva, pues como decíamos antes, podemos tener un CRUD, ¿no? Exponer un CRUD, consultar el detalle de una única reserva, ¿vale? Eh, crear una nueva entidad, ¿vale? Donde nos devuelve que ha sido creada satisfactoriamente, y en caso de cualquier tipo de error, pues se gestionaría con esta serie de códigos. Podemos realizar actualizaciones pasando el identificador y la información sobre la que queremos trabajar. Aquí también podemos hacer una edición más de toda la foto de la entidad, por así decirlo, utilizando el verbo put, ¿vale? Que también podría servir para dar de alta o para actualizar el recurso. Y luego aquí tendríamos el borrado, ¿vale? Pasándole el identificador de la reserva, pues haríamos el borrado, ¿vale? Devolvería un 204, ha sido borrado exitosamente. Y aquí, por ejemplo, si vemos el de delivery, pues vemos un poco que sigue un poco. La información de negocio, pues se utiliza el acrónimo GFF en este caso, ¿vale? Entonces indica que el negocio es el GFF, y aquí cambiamos de booking, que era el concepto que hemos visto anterior, a, por ejemplo, a nivel de granja, ¿vale? Entonces, a nivel de granja se filtra por un identificador de esa granja, en el supuesto de que hubiera más de uno, hubiera N, y luego se filtra a nivel del delivery. Entonces, al final del delivery te puede ofrecer una información de qué identificador de granja, identificador de cliente, y, por ejemplo, las fechas en las que se ha realizado ese encargo. ¿Vale? Aquí te permitiría crear uno nuevo de cero o borrar uno que ya existe. Entonces, aquí lo que vemos es cómo desde, digamos, lo que se puede exponer físicamente en la abstracción esta de negocio, que sería una granja, cómo se podría llevar al ámbito tecnológico de exponer esa información a través de APIs. Aquí, por ejemplo, en esta que sería para poder hacer reservas y poder ir a recibir formación in situ, pues lo mismo. Se ofrece desde fuera, pues poder consultar el listado de formación que se ofrece, obtener información detallada de una del catálogo en concreto, y para, digamos, desde la granja, pues un CRUD para. Se nos ha ocurrido dar una charla, se nos ha ocurrido dar un training acerca de determinadas tareas que se realizan, ¿no? Entonces, te permite dar de alta un nuevo training, por así decirlo, y gestionarlo, pues con estas operaciones que te permitirían actualizarlo, eliminarlo, volver a crearlo. Entonces, con eso digamos que eh, tenemos todo el abanico posible para poder gestionar esos recursos con los que queremos interactuar. Nada, aquí tenéis también compartido en
en GitHub estos ejemplos de JSONs que lo que hacen es, de una manera muy sencilla, representar un poco lo que se podría hacer con estos conceptos inventados de este negocio, ¿vale? Y aquí es lo que veíamos, ¿no? Habiéndolo orientado a dominio y habiéndolo representado en conceptos principales que para una granja podrían ser, pues aquí tenemos pues una API que es la de para los empleados, otra que es para consultar la agenda, otra que es para el delivery y otra que podría ser para los alojamientos. Igual que estas, igual que este símil de la granja, pues en el día a día pues tenemos retailers o tenemos negocios de aseguradoras, diferentes tipos de sectores, diferentes tipos de clientes que al fin y al cabo lo que hacen es no de una manera tan sencilla como se muestra aquí, pero en el fondo conceptualizan esas entidades que necesitan exponer, cuya información necesitan exponer para integrarse con determinados clientes o terceros. Y aquí, cuando ya nos vamos un poco a un contexto más enterprise, más amplio, en el que hay nuevos requerimientos como realizar un procesado de la información en concreto, eh, un tratamiento masivo de información a más bajo nivel, pues ya entra un poco una orquestación que también es muy común, que es como se ve aquí en la representación, en tres capas, ¿no? Una que sería la de experiencia, que tenemos el cliente final que utiliza la capa de experiencia en muchas ocasiones como punto de entrada. Luego tenemos una capa intermedia que es una capa de proceso y luego tenemos una capa de sistema, ¿no? Pues aquí como se lee aquí, pues la experiencia al final es la más cercana, digamos, al usuario, por eso recibe ese nombre, porque es la que le da la experiencia del contacto con esa información que necesita. Y la intención siempre es que tenga esa información para poder hacer un consumo sencillo de la misma. La capa de proceso, que es la que vemos en el medio, es la que procesa la información, ¿vale? Para pintarla de la manera más adecuada para mostrarla a negocio, por así decirlo. Y la capa de sistema es la que está más a bajo nivel y procesa más la información más en crudo. Aquí podríamos ver un ejemplo de esas tres capas que muestra aquí MuleSoft, pues en la parte de experiencia tenemos por ejemplo, una web app que lo que hace es manda un encargo o revisa un histórico de encargos y entonces de la parte de experiencia vemos cómo orquesta a la capa de proceso para ver, por ejemplo, ese histórico y ese histórico a su vez consume la capa de sistema, ¿vale? Que es la que tiene más los datos en crudo, que incluso pueden estar albergados pues, en diferentes tipos de sistemas. Y eso al final, para la parte superior, que es la de experiencia, es totalmente transparente. Es decir, el usuario final no sabe lo que hay por detrás ni le interesa, simplemente que al final la información se le represente de manera bonita y que sea coherente, ¿no? La información que él quiere explotar. Entonces, aquí, por ejemplo, a modo bueno, de desafío no, pero a modo de colaborativo, pinto aquí como las tres capas estas para que entre todos pongamos algún ejemplo que queramos a nivel de experiencia, proceso y sistema. Por ejemplo, en el ejemplo de la granja, ¿qué podría ser la capa de experiencia?
Pregunto, quiero decir que podemos aquí participar entre todos. No sé si los que estáis en la sala, los que estáis online, como, por ejemplo, en la que hemos visto antes, podría ser una aplicación web. Una aplicación web, Marcelino es que es muy rápido, ha sido más rápido que... Entonces sería una aplicación móvil, podría ser un ejemplo, ¿vale? De experiencia. Y luego, esa a su vez podría ir directamente a la capa de sistema o a la capa de procesamiento. Entonces, podría ir a la capa de procesamiento y a lo mejor orquestar información. Pues en el caso anterior, por ejemplo, veíamos que el order estaba la parte del histórico, estaba la parte del estado, hay varias que son de estado y luego la tercera capa pues es más de sistema. Entonces, por ejemplo, en proceso, pues podríamos poner que desde no sé si están contestando por ahí por el chat. Ah, no sé si David, que está por aquí, tiene también alguna idea. Pero bueno, la de procesamiento, por ejemplo, pues podría ser el estado del stock de, por ejemplo, pues algún tipo de cultivo o algún tipo de fruto que hay en la granja. Pues a través de la aplicación móvil que decía Marcelino, pues la de procesamiento podría ver en qué estado está, yo qué sé, pues cómo está el stock de manzanas. Y la de sistema podría ser una API que está procesando ahí las diferentes tipologías de manzanas que hay para ver de qué tipo hay o cuáles están pues para poner a la venta, ¿vale? Pero bueno, la idea de esta plantilla, así digamos, en blanco, es para, de una manera creativa, trabajar un poco, en este caso, enfocado al tema de la granja, que es el que he enfocado yo en la sesión, pero cualquier otro tipo de negocio, qué necesidades tendríamos que cubrir, ¿no? Es posible que no tengamos mucha información, es posible que no tengamos que tener una capa de sistemas que esté procesando mucha información y que simplemente tengas que simplemente tengas dos capas, ¿no? Al final lo amoldes a tus necesidades. Sí, sí. Aquí la intención era no desvelarlo tanto, pues para que la gente lo dijese, de alguna manera, pero sí, al final la de sistemas, pues podría ser un RP, podría ser una base de datos que podría ser un DB2 con información más histórica, o podría ser pues un Salesforce. Entonces, al final, puede ser que por ese backend en concreto la información esté tipificada o relacionada de cierta manera. Entonces, esa capa de sistemas lo que hace es que la trabaja y que la moldea y luego se la ofrece a la de proceso para que ella trabaje de una manera más común, por así decirlo. Más o menos esa. O sea, la idea de la plantilla en blanco era un poco para debatir y que surgieran ese tipo de enfoques, ¿no? Que se podían agregar datos. Podría ser que fueras en la capa de sistema fueras a un origen, pero que no tuvieras un único origen, sino que a lo mejor tuvieras un DB2 por un lado y por otro lado has hecho una migración a Salesforce, me lo invento,
y en la capa de proceso estés unificando esos dos sistemas que tienes por debajo. El caso, y al final el caso, si volvemos a la capa de experiencia, es que el usuario final no tiene que saber ni que estamos migrando entre dos sistemas. O sea, puede ser que lo sepa, puede ser que no. Para él será transparente. Él hará la consulta, recibirá la información y no sabrá lo que sucede por detrás. O no sé, puede ser que tengas, o sea, puede ser que la migración conviva en el tiempo o puede ser que tengas una especie de implantación Big Bang que tenías un backend en un sistema que se queda obsoleto y de la noche a la mañana has apagado y has encendido un sistema nuevo. Y la API de experiencia de un día para otro a ti te sigue respondiendo con la misma información. O sea, tú no sabes detrás que haya sucedido nada. Entonces era un poco la intención era esa, darle un poco ahí al coco. Sí. Vale, y hasta aquí la primera parte de la meetup de hoy, que era el tema este de diseño y llevárnoslo un poco, hacer ese ejercicio, ¿no? De un negocio de ejemplo, qué pasos se hacen para apificar, ¿vale? De una manera muy sencilla, pero que luego en el fondo es lo que nos encontramos en el día a día y muchas veces estamos metidos en el detalle del día a día y no hacemos la abstracción de ver desde fuera de una manera más sencilla en el fondo qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Pues en el fondo lo que estamos haciendo es eso, es ofrecer información a través de sistemas y a través de APIs. La segunda parte, lo que vamos a hablar es acerca de qué recursos, ¿no? O qué assets se pueden necesitar o, o nos pueden venir bien tener en un centro de capacitación API, ¿vale? Para eso, por lo primero sería plantearnos qué es un C4I, qué es un centro de capacitación API, o qué pretendemos, o incluso más allá, que lo hemos estado comentando con la gente que ha venido a la sesión en formato físico aquí en la sala, hemos estado comentando que entendíamos, más que entendíamos por un centro de capacitación, ha surgido el debate previo de qué entendíamos por capacitación, ¿vale? Yo cuando utilizo la palabra capacitación lo que interpreto es dar capacidad a otros equipos para que puedan colaborar de una manera activa en apificar o en generar esos recursos en forma de APIs para la organización, para que la organización pueda exponer información en APIs, que es un poco lo que veníamos de la charla primera que hemos hecho. Entonces, al final, para mí, un C4I es un centro de capacitación API, ¿vale? Que es un centro para capacitar a equipos y personas para colaborar activamente en la apificación de la organización, ¿vale? Esto es lo que yo digo. Lo que dice MuleSoft, pues aquí comentan que es un grupo que impulsa el cambio del modelo operativo de tecnologías, ¿no? Eh, que puede incluir diferentes divisiones dentro de una organización y que lo que hace es dotar de velocidad y agilidad, ¿no? Al final, cuando yo digo capacitar a personas o capacitar equipos, pues también pienso en que esos equipos, poco a poco, cojan velocidad, cojan agilidad.
¿vale? Habla de, de equipos multidisciplinares, habla de diferentes, de que participa diferente gente del negocio, eh, y también donde se albergan esos activos reutilizables y mejores prácticas y demás. Al final, para hacer las APIs de antes de la granja, no las puede hacer alguien que no sea el granjero o que no conozca el negocio de la granja o que no conozca lo que se cultiva, que no conozca lo que se puede vender, que no conozca si lo que se vende es la uva física o si tiene viñedos y también hace vinos y vende botellas de vinos. Sí, o sea, si no conoces el negocio, o sea, para mí, sin equipos de negocio o gente funcional, pues no se puede hacer un diseño de la API porque no vas a saber qué información o de qué forma esa información la tienes que exponer. Entonces, una vez, no sé si hay dudas, porque hasta aquí lo que pretendíamos era entender lo que para nosotros es capacitación y entender lo que podría ser la definición de un centro de capacitación. Sí, ahí yo también he tenido debates y discusiones de qué manera nombrarlo al final, pero bueno, para mí es capacitación con ese significado, ¿no? Y entonces, una vez aclarado eso, pues llegaríamos a los assets, ¿no? O a los recursos. O sea, ese centro de capacitación, ¿qué recursos, qué assets necesita, ¿no? O podría necesitar. Pues aquí lo que dice MuleSoft es APIs
Domain Architectures, Templates and Project Accelerators y Best Practices, ¿vale? Entonces, ¿a qué nos referimos por assets? Pues APIs, arquitecturas basadas en dominio, templates, aceleradores y buenas prácticas. APIs, las que hemos visto antes, ¿no? Hemos esbozado 4 o 5 APIs diferentes pues, para el negocio de la granja que hemos visto que podrían tener cabida. ¿Qué es lo que podría ofrecer ese negocio? Alojamiento, formación, venta, delivery, ¿vale? Y luego, basado en dominio, es decir, dentro del ejemplo simple, pues hemos visto antes que teníamos, pues eso, teníamos habitaciones donde se podía albergar la gente, por lo tanto podías tener un booking, tenías cultivos, tenías fruta que podías vender, tenías un espacio y tenías tareas que realizabas que podías impartir formación para la gente que quisiera aprender a hacer ese tipo de tareas. Entonces, al final, estás montándote un poco esos diferentes dominios, esas diferentes entidades principales que de por sí tienen sentido en tu negocio y que a partir de ahí te va a indicar un poco el camino que tienes que seguir para qué información tienes que exponer al fin y al cabo, ¿no? Vale, entonces, volviendo al primero de todos, ¿vale? Las pruebas de interfaces, ¿no? Que exponen la información a los consumidores. Lo más importante, y esto lo podemos ir rellenando porque al final aquí lo que he puesto es un poco la sensación que a mí me da cada uno de esos recursos, es que en el de APIs para mí es, como hemos dicho antes, que hay que hacerlas accesibles, entendibles y que tengan un uso sencillo. Desde el punto de vista de quien diseña esas APIs, pues tiene que preocuparse de que sean autoexplicativas y que el consumidor no tenga pueda estar despreocupado, ¿no? No hacer un API que cuando el consumidor la vea por primera vez, surjan miles y miles de dudas y te tenga que llamar o tenga que contactar con quien ha hecho ese diseño para explicarle, no, es que esta operación lo que hace es esto y lo que pretende hacer es esto, ¿no? Y lo que tienes que informarme son estos campos y a la salida te devolverá esto otro. Entonces, lo suyo es que al final la documentación tiene que ser la propia API. Las arquitecturas que comentábamos orientadas a dominio, pues es lo que decíamos. Es abstraerlo y modelando una base de datos con la información que tiene nuestro negocio. Entendiendo eso, es como podemos conceptualizarla para exponer la información a través de las APIs. Con esto no estamos diciendo que si tienes una tabla de base de datos o si tienes 3 tablas de base de datos vayas a tener 3 APIs. Tú puedes tener 3 tablas y tener un API que ofrezca la información que hay en esas 3 tablas, ¿no? Pero desde luego tienes que entender funcionalmente qué información estás albergando y con qué información estás trabajando. Cuáles son tus dominios de información. Y como dice en el párrafo de abajo, ¿no? Hay que entender bien el negocio, las necesidades del consumidor o posibles consumidores. Y aquí yo creo que típicamente y como buena práctica y sentido común al final se termina apoyando en un gobierno del dato o en una arquitectura del dato, ¿vale? Que son o deberían de ser los conocedores de los dominios de información que tiene, ¿no? Que alberga la organización. Otro asset sería las templates, ¿no? Plantillas o aceleradores. ¿Qué persiguen? Pues lo que persiguen es agilizar la conectividad, es decir, ofrecer rápidamente, cuando surge una necesidad, poder ofrecer rápidamente en corto espacio de tiempo el recurso que necesita el consumidor.
¿Cómo se puede hacer? Pues a lo mejor se puede hacer teniendo una plantilla abstraída de un CRUD, por ejemplo, sobre una entidad genérica donde puedas adaptar esa plantilla a tu entidad concreta que quieres exponer. O, por ejemplo, pues podría aplicarse para tablas de tipo diccionario, que sabes que van a ser siempre unas consultas que van a ser necesarias, ese tipo de cosas. De forma que pseudo automatizas el diseño. Luego, por otro lado, ¿qué podríamos considerar acelerador? Y esto, pues seguramente nos lo llevaremos al debate de luego, porque claro, acelerador, yo creo que podemos tener puntos en común, pero que cada uno puede considerar acelerador diferentes cosas. Para mí, por ejemplo, en un C4E, el propio training que puedes hacer en un C4E para capacitar a los equipos para que diseñen esas APIs, para mí ya es una especie de acelerador, porque partes de que no tienes esa especialización y ofreciendo esa formación, habilitas a que haya equipos que pueden trabajar de manera multidisciplinar, que pueden trabajar en paralelo y que pueden ir exponiendo información de diferentes partes de la organización, de diferentes dominios, pues en determinados tiempos, evidentemente, pero partes ya de cero a ya empezar a montar esas APIs y esa orquestación de información. ¿Vale? Y aquí pues, menciona el training, donde se puede hablar de buenas prácticas, el orden de las operaciones, de los campos, el naming, etcétera. Y aquí pues plantea la pregunta de más propuestas de aceleradores. O sea, ¿qué entendéis vosotros por aceleradores y qué os sugiere que en un centro de capacitación pueden ser esos aceleradores? No sé si... Sí, sí, si alguno quiera que habilitar el micro para responder, para participar.
si tienes ya algún tipo de pequeño training que te ayuda a esos primeros pasos y después te dice, mira, busca aquí, aquí y allí. Y dice, ah, vale, alguien me ha dicho que busque ahí. Pues si empiezas y que no te dicen dónde, pues empiezas mal. Entonces me gusta que lo pongan como parte de los aceleradores porque la verdad que acelera. Estamos hablando aquí de los consumidores, se nos olvida que en el caso de las APIs los consumidores al final son desarrolladores. Entonces el tema de la experiencia del desarrollador es fundamental y en todas las cosas que decías está genial. La idea sería como intentar crear un grupo que no sea solo el hacer el engagement del desarrollador, no sea solo tener una documentación de puta madre, con un montón de vídeos, que haya algo más por ahí. Me gusta lo que dices, porque precisamente lo de tener un developer portal, no solamente con el hecho de que tú tengas un catálogo de las apps, sino con un foro de discusión, con incluso una posibilidad de hacer soporte. Es decir, ¿dónde abro yo aquí un caso a preguntarle a alguien? Es que imagínate que tú estás poniendo apps externamente de tu organización. Entonces, claro, te viene tu propio cliente externo que te está consumiendo y tú qué relación vas a tener. Tienes un problema, me mandas un email o me llamas. Lo mismo necesitas un tipo de gestión un poco más al uso, ¿no? Claro que ese tipo de cosas pues podríamos partir como modelo de muchas comunidades open source que en realidad son eso, son comunidades de desarrolladores, que no solo no solamente tienes ahí la documentación super guay la API o si es open source, lo que sea, sino un montón de valor añadido que es lo que hace enganchar a la gente. Pero al final las APIs son herramientas de desarrollo. Quien va a entregar valor al consumidor final, al usuario final, es un desarrollador. Cuanto más fácil hagamos la vida, pues más centrado va a estar en esa propuesta de valor al cliente final. Y le va a resultar todo mucho más fácil. Mayor acelerador de todo, mucho al desarrollador. Que no sé si me la han escuchado ellos, me tienen que repetir los highlights de lo que ha dicho David. Ostras. La moviola. No, bueno, no sé, la gente no lo está escuchando. Es que a él no le escuchan. A él no lo escuchan, ¿no? Nada, por aquí, por las salas, está comentando David que aparte de todo lo que estamos comentando, sumar pues la comunidad de desarrollo, pero enfocándola al tema del API, ¿no? En cuanto al API developer, tener un portal del developer, porque al final los consumidores son también desarrolladores y cuando van a hacer la integración, pues en muchos casos es posible que necesiten ese soporte, que es lo que comentaba Rafa, que ese soporte pues no, no puede ser que a día de hoy pues sea pues a través de correo, a través de y que se demore en esa integración. Entonces, de una manera mejor agilizar esa conexión, ¿no? Entre los consumidores y las APIs, que al final es la información que ellos quieren enganchar a sus sistemas. Un poco, yo creo que va de la mano de lo que comentaba yo en la parte anterior de APIs, que decía que en la medida de lo posible el propio diseño, el propio Swagger, el propio JSON, el propio YAML, debería de ser lo más autoexplicativo posible, para ser una primera capa de filtrado de evitar un mar de dudas, ¿no? De decir, ostras, me estoy leyendo esto, no sé si es lo que yo buscaba, no sé si esta operación es la que yo quería consumir, no lo tengo claro. Entonces, un buen diseño para mí también abarca que en ese YAML esté todo bien documentado, ¿no? Que el title, description, esos campos pues, expliquen, ¿no? El contexto, ¿no? de lo que estamos exponiendo. Y luego otro recurso es el de buenas prácticas, ¿vale? Que aquí lo primero que digo es que para mí esto al final es un recurso que podría englobar a todos los demás. Es decir,
al final las buenas prácticas es algo que se dice mucho y que siempre debería estar presente en todos los aspectos. Es decir, a la hora de cuando hablábamos de qué información tenemos en el negocio, qué información, cómo está modelada esa información, cómo la conceptualizamos, de qué manera la simplificamos para que el consumidor eh, entienda lo que está viendo, acceda de manera sencilla a ella. Entonces, pues ahí viene el tema de la conceptualización, el tema de simplicidad, de la documentación en el propio Swagger, de que las URIs, es decir, de que las operaciones se entiendan. Y al final, aquí a lo que llegamos es que también hay que tener un mindset, tener una mentalidad de API First. Es decir, a día de hoy, yo por lo menos a veces pues, me encuentro con eso de decir que hoy es que te dicen, vale, pues vamos a hacerlo API First, vamos a empezar a aplicar API First. Y te quedas como diciendo, ¿cuál era la otra opción, no? O hasta ahora, ¿qué es lo que estabas haciendo? ¿No? Y a lo mejor te llegan y te dicen, es que tengo un servicio y este servicio tiene esto. Y me hace falta, pues a través del gateway, que me hagáis un API para exponer la información. Ya, pero con el servicio que me estás dando, es decir, al final lo primero tendría que ser al consumidor de fuera, pues lo que hemos hablado antes, conceptualizarlo bien, saber de qué conceptos estamos hablando, qué información quiere ver, de qué manera se le tiene que presentar, con qué orden. O sea, necesidad a nivel de negocio, necesidad a nivel de la organización, porque ese servicio que a lo mejor te viene hecho está acoplado para un caso o para, o para una parte más pequeña de toda el área funcional a la que le repercute. Entonces, si vas de abajo para arriba, al final el API que vas a hacer puede que no sea incorrecta, pero a lo mejor estás exponiendo parte de un dominio y no has analizado el dominio en sí por completo. Entonces, al final, hay que ponerse en la piel del consumidor y bajar de ahí para abajo. Ir bajando una API expuesta con una mentalidad de primero vamos a hacer el diseño y luego ya bajarlo para abajo. Y aquí pues, bueno, planteaba la pregunta porque claro, buenas prácticas es un poco como bastante amplio, es como lo que le decíamos de aceleradores, es decir, por aceleradores es una palabra que dices aceleradores, ostras. A mí se me ocurren esos aceleradores, pero puede que haya otra cosa que alguien entiende como acelerador y yo no, o no lo había pensado hasta ahora. Y buenas prácticas, pues lo mismo, es tan amplio que a lo mejor yo pienso en esto así de primeras y me estoy dejando algo, o hay alguien que aplica alguna cosa que yo desconozco y que también se considera buena práctica. ¿Alguien quiere, si alguien quiere que le abramos el micro para... De todas formas, aquí ya es el final, este es el final ya de la segunda parte. Entonces, si queréis, abrimos el micro a Marcelino. Jorge, que me dijo que venía con ganas de discutir acaloradamente. Eso quiere decir que sí. Vale, Marcelino, vale, ya está. Quítate el mute y prueba a ver si de aquí te oímos. A eso estoy. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, a colación de lo que estáis comentando de las buenas prácticas, pues un poco también depende de buenas prácticas, aunque haya unos estándares, una forma de hacer las cosas de manera más correcta, también depende un poco de la organización o de eso que se conoce como el modelo de madurez, ¿no? El nivel
de madurez de un API de unos servicios RESTful que definió en su día nuestro amigo Richardson y ahí que fue también entrando más en detalle, especificando Martin Fowler, pues un poco la parte del nivel de madurez. Hoy, sin ir más lejos, pues me he encontrado en el trabajo hablando con una parte del cliente en el que le planteábamos en su día el tema de Hate2As o hipermedia, ¿no? En esto de las APIs. Y claro, después de investigar, analizar y ver ellos un poco de manera interna, pues nos han comentado que, claro, el nivel de madurez que tienen ahora mismo pues no llega a este punto. De hecho, yo creo que en muchos casos no llega al nivel 2, pero sí que es verdad que también, aunque les interesa esta parte, luego también tienen ese miedo del cambio o de ser los primeros en hacer algo porque no saben muy bien cómo va a reaccionar los equipos, porque al final pues depende de muchos equipos, hay prisas, entregables y cosas, y como que no hay tiempo o muchas veces no hay tiempo para hacer las cosas bien. Entonces, bueno, lo de las buenas prácticas también es un poco, quería dar ese, mi punto de vista bajo mi experiencia, ¿vale? Sí, y ahí incluso a nivel de buenas prácticas o sea, no ya de buenas prácticas, sino de qué buenas prácticas puedes aplicar según el nivel de madurez, pues a veces puede ser no complicado, pero sí que tienes que explicar las cosas desde un poco los inicios, porque muchas veces hay gente que viene de haber trabajado con sistemas legacy que cuando les cuentas un poco las diferentes capas que estábamos viendo antes y les explicas que ahora eh, su parte de negocio se va a apificar y te preguntan, ¿y eso qué significa? Y cuéntame. Y empiezas a decirles que van a consumir un API y que por detrás de esa API va a orquestar otras dos APIs y que por detrás de esas dos APIs van a orquestar otro nivel de APIs para al final ofrecerles la información que necesitan, pues están acostumbrados a lo mejor a yo he consumido este servicio ad hoc que tenía para cubrir mi necesidad desde hace años, que tarda un tiempo relativamente aceptable en darme la respuesta que necesito y tal, y no entienden que esa información mm, no tiene que ser ad hoc para una necesidad en concreto, sino que tienes que exponerlo a nivel de negocio eh, para cubrir todas las necesidades que puedes tener de consumidores. Y aparte de eso, también sucede que cuando hablas de orquestaciones y de que metes diferentes recursos asociados unos detrás de otros, pues tienen la sensación de que eso va a tardar un montón de tiempo en responder, de que es posible que se generen problemas de respuesta, de resolución de la consulta que van a lanzar. Y ahí es un poco, o sea, ahí hemos hilado un poco buenas prácticas con el nivel de madurez que decíamos. Que casi ya te vas a la parte de evangelizar las bondades de amplificar una organización. Pues hay gente que lo entiende más rápidamente y puede entender que a lo mejor los beneficios no son a corto plazo, pero que luego son muchos y bueno, y cuesta, ¿no? A veces explicar pues que tienen muchos puntos positivos al final. Sí. O sea, yo,
vais ahí al altavocito y le pones Ya está, ya está. A ver ahora. ¿Se acopla o no se acopla? No se acopla, ¿verdad? ¡Ja! Bueno, eso es lo que tiene haber estudiado Teleco. Me gusta mucho la parte de cuando hablabas ahí de evangelización, también de API First. Si quieres puedes poner la slide de nuevo, si quieres la puedes poner para Sí. que se vea. Pero es que estás tocando un tema sin decirlo, que es una conversación que me sale con varios clientes. Es muy normal tener un modo de pensar por proyecto. Cuando aquí, si os dais cuenta, estamos hablando de un producto. Y es un enfoque totalmente diferente. Cuando tú tienes claro el producto, que puede ser es el inventariado. Yo llamo a ese producto y me sale el inventariado. Pues obviamente tienes que pensar de tal manera que cualquier cambio que venga a posteriori, da igual el proyecto que sea, tu filosofía de producto sigue estando. Aparte de todo eso de que un producto tiene que mantenerse, evolucionar, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ese mindset que también pones ahí en la presentación es muy complejo hoy en día. Primero porque los equipos que desarrollan van con un scope y el scope es el del proyecto y no es el del producto. Pero claro, por eso es muy importante, cuando hablaba antes tú de los roles, que haya alguien que tenga esa visión, que diga, da igual el que venga, yo lo habilito con esas mejores prácticas y tal, pero también con ese mindset de que hay que ir como producto. ¿Cómo? El API owner o el product owner. Sí, llámalo de varias maneras, pero sí, puedes tener varias. O sea, ahí es como... O sea, me río porque iba a decir, ahí hay diferentes capas también. Porque el API Owner es el que tiene el foco en esa API, de esa parte del negocio. Y luego está el gobierno, que es el que tiene el overview, que es el que dice, si ve que a algún API Owner se le ha escapado algo o que por detrás viene un equipo que está haciendo algo que no está alineado 100% con esas buenas prácticas que decíamos, el gobierno es el que tiene que decir, no, esto hay que revisarlo, esto no hay que hacerlo de esta manera, hay que hacerlo de esta otra, o esto en parte sí, pero esto otro no. Y al final entre unos y otros, por eso, que hay diferentes niveles. El gobierno había una capa de negocio y de estrategia, que se encarga de tecnología, de rellenar ese gap entre negocio y tecnología y que esté todo alineado. Pero si está un poco descuadrado, vamos mal. Bueno, totalmente de acuerdo. De hecho, lo que pasa es cuando tú tienes un cliente que te habla de estrategia de apificación y estrategia de integración. No. Tú dices, oye, qué guay que has llegado a este punto. Sí, te alegras. Claro, porque ya bastante que tengan estrategia de IT, ¿sabes? Bastante es. Pero claro, si llegan a ese nivel de integración o de apificación incluso, tú dices, de puta madre. Pero claro, ahí tienes que tener una conversación de decir, vale, cuéntame cuáles son tus líneas estratégicas de tu compañía. Y lo mismo la persona con la que vas a hablar no lo sabe. Dice, no, eso es muy fácil. Te coges tu informe anual de la empresa tal y seguro que ahí te van a aparecer 4 o 5 pilares de estrategia y a eso es lo que tienes que alinearte. Y claro, pues es complicado. Y sobre todo porque cuando estamos hablando de cosas tan técnicas, es difícil decir qué relación tiene con el negocio eso. Sí. Pero... ¿O qué valor aporta, no? Porque muchas veces falta esa visión, ¿no? De decir, bueno, porque ahora estamos haciendo, por ejemplo, 3 capas de APIs, cuando realmente con una lo podríamos hacer, ¿no? ¿Qué nos aporta estas buenas prácticas o este nuevo diseño o metodología al negocio? Porque al fin y al cabo el resultado que ellos ven, ¿no? Desde la parte funcional es el mismo, ¿no? Correcto. Pero claro, a largo plazo es nuestra labor. Para el futuro, que ya lo tiene ahí encaminado para que cuando lo necesite ya lo tiene, ¿no? Claro. Es nuestra labor el saber esa visión o esa, digamos, buenas prácticas técnicas que estamos haciendo y ese trabajo que estamos haciendo para que el negocio lo vea, porque el negocio no lo va a hacer por nosotros, ¿vale? Entonces, hicimos una sesión en Barcelona sobre KPIs hace ya unos cuantos meses y hablamos sobre métricas, etcétera. Claro, nosotros las métricas que conocemos son uso de CPU, uso de memoria,
no sé qué, pero después hay otras, por ejemplo, tasa de reutilización. Si tú estás haciendo una API LED donde estás reutilizando, quiere decir que estás agregando información y estás reutilizando pues las apps que estás creando, tiene varios consumidores. Cuando empiezas tú a pensar de esa manera, dices, oye, pues si yo reutilizo, lo mismo estoy ahorrando tiempo de desarrollo de otra app nueva, ¿no? Claro. Entonces ya empiezas a decir, esto lo mismo significa reducción de time to market de un proyecto nuevo. Esto ya el de negocio le va a molar. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cositas nos toca un poco hacerlo. La verdad que es complicado tener esa visión y de hecho yo lo he hecho con algunos clientes y es un proceso que dura pues el año entero, ¿vale? Pero sí que al final es necesario, porque si no, no van a ver cómo esta integración, este proyecto técnico me está ayudando a mi objetivo de negocio o a mi estrategia de la compañía. Sí, no, es fundamental. O sea, nosotros estamos acostumbrados, como decías tú, a hablar de KPIs o pues sí, más a nivel de cacharrear, pero claro, eso al general, a que tiene a un nivel C, que tiene que tomar alguna decisión, que no sabe que sí que sabe de qué va, no se lo tienes que masticar. Eso lo tienes que traducir a algo, pues eso, como el time to market, por ejemplo, o las tasas de reutilización de recursos, me acuerdo de ese meetup, sí, ese fue online con Gucci, ¿verdad? Correcto, con Bucci, sí, efectivamente, sí. Y en ese meetup, la verdad que lo que pasa es que estuvimos aplicando también una herramienta que tenemos y tal, pero sea la herramienta esa de MuleSoft o no, aquí lo importante es que al final, pues, la persona de negocio no va a entrar en me estoy ahorrando tanta CPU o lo que sea. No, eso no es igual. Efectivamente. Pero si tú le hablas de reducción del TCO, por ejemplo, o si le hablas del time to market, esas cosas, eso ya es otra cosa. Porque eso ya es un lenguaje con el que ellos entienden, se pueden manejar y te da bastante. Y eso en cuanto al valor que has sacado, pero si incluso esa persona te está hablando de futuro y te dice, mira, mi plan estratégico de transformación a 3 años incluye esta y esta iniciativa, pues tú puedes, con los datos que tienes, decir, vale, pues el valor a desbloquear con esta filosofía va a ser tanto. Entonces, incluso puedes entrar a hablar de tú a tú. Por no hablar y esto ya es a más, cuando ya comparas con el mercado, nosotros tenemos benchmarks por verticales y decimos, oye, clientes de tu mismo sector lo están haciendo así, asao. Entonces, eso ya es otro tema, ¿no? Pero es muy importante lo que tú ponías ahí de cambiar ese mindset de por proyecto a por producto. Sí. Así que me gusta el Tom Hanks que has puesto. Espérate, ahí está el Jorge, que el Jorge seguro que quiere decir Es su primera peli. Espérate. Y ahí al final también ahí hay dos, o sea, como dos extremos, ¿no? Porque por un lado está las líneas estratégicas de negocio que puede tener la organización, las líneas de apificación, y luego está, o sea, que pueden ser negocios nuevos que quieres abrir y que quieres exponer hacia afuera. Y luego también está lo que ya tienes dentro desarrollado, que quieres seguir evolucionándolo, pero ahora ya tienes que marcar una deadline de decir, no, a partir de aquí ya todo lo que se haga de esto a nivel de integraciones tiene que ir por integraciones tipo API, con lo cual tenemos que empezar a darle este tipo de enfoque. Entonces es un poco como que puedes abrir el abanico a nuevas líneas de negocio y al mismo tiempo lo que ya tenías funcionando, las evoluciones a partir de ahora tienes que ir ya orientándolas a también ir hacia esa apificación, ¿no? Que muchas veces son diferentes ritmos, porque una la tienes más marcada y otra a lo mejor es más en el día a día. Jorge, Francisco o Marce, quienes queráis comentar. Sí, yo os comento un par de cosillas que estaba ahí calladete escuchando.
Por aportar un poco. Yo también viendo el KPI este de reutilización está muy bien, pero al negocio tampoco le importa eso. O sea, me da igual, al final es cuánto me cuesta y cómo de rápido lo tengo. Al final es el time to market. Y es que es bastante complejo cuando empezamos a hablar de reusabilidad, porque cuando empiezas, quieres empezar a hablar de reusabilidad y el time to market no mejora. El primer proyecto no lo mejora, porque estás empezando a hacerlo. Pues lo que antes hacías en una API así muy grande, muy monolítica y tal, ahora se te convierten en 7. Entonces, el primer proyecto no mejora. Los siguientes empiezan a mejorar. Y eso es difícil. Sí, es difícil de vender al principio. Entonces, Claro, hay que claro, explicar que es una estrategia a largo plazo. claro, O sea, como te quedes en el corto, que es verdad que mucha gente se queda en el corto. O sea, es difícil de vender. claro. Eso Todo es lo esto. que intentaba explicar yo, pues cuando viene gente que está sobre todo gente que a lo mejor trabaja en una organización, lleva años trabajando en la misma organización, ya ha vivido migraciones de sistemas legacy y llegas tú con el tema de apificación y empiezan a plantearte esas preguntas, ¿no? De, ¿y esto cómo va a funcionar? Porque yo esto lo tengo funcionando a día de hoy, aunque lo tienen en una parcela pequeña, que solo les atañe a ellos, no lo tienen a lo mejor dando, no lo tienen exponiendo la información a nivel del dominio completa, por así decirlo, pero cuesta mucho que vean esas bondades, ¿no? Te preguntan si se van a producir cuellos de botella, si eso de que vas a estar orquestando ahí diferentes APIs por debajo, qué tiempos les va a dar. Entonces, claro, decir que tienen que ir hacia ahí para alinearse con una apificación porque les va a aportar más a más consumidores, más allá de la necesidad que tienen ellos en concreto, cuesta, a veces cuesta argumentarlo, porque a lo mejor eso ya se ve cuando ya tienes N consumidores, cuando llega otro y se engancha de un día para otro porque ya lo tienes todo orquestado, porque ya has expuesto toda la información de ese dominio, ahí sí. Pero en esa primera fase, que es lo que tú comentas tú, Jorge, es cuando esa persona te va a decir, vale, ahora esto en lugar de ir por donde iba, voy por API. Vale, pues sí, pues tarda lo mismo en contestarme. Vale, pues, pero me he gastado no sé cuánta pasta. ¿Y esto para qué? Pues por eso tiene que ser más global, porque si lo piensas, lo estabas diciendo bien, pensar en productos y no en proyectos. Que si lo piensas en proyecto, el proyecto quiere, no, lo quiero rapidito, lo quiero ya, lo quiero baratito y el siguiente proyecto que pague lo que quiera. A mí me da igual, yo pago el mío. Entonces tiene que atacar desde una perspectiva más global. Como vamos por proyectos y ya luego, otra problemática de esto también es cuando estás en proyectos transformacionales, cuando se está empezando casi de cero, que dices, vale, tienes los dominios muy claros, pero también queremos time to market. Entonces empezamos a desarrollar todo a la vez, y hay que ir evolucionándolo todo a la vez, pues es complejo. Entonces, y ya por enlazarlo un poco con el tema del Symfony que estabais hablando, tal, pues hay una labor ya, no sé si llamarlo capacitación, pero desde luego de evangelización y de explicar a toda la compañía que esto busca beneficios globales, no locales. Me lo has quitado. Mm. Estaba justo pensando en el tema de evangelización y eso, al final lo que comentáis, os estoy totalmente de acuerdo, sobre todo en la parte, bueno, pues al final que es una cosa a largo plazo, que hay que convencer al cliente, que obviamente todo es pasta, pero que a largo plazo, aparte de pues, mejorar el time to market, también depende del negocio, pues el tema del time to value, mejorar la experiencia con el cliente, a través de la apificación, ¿no? Depende de ese modelo de APIs, puedes aumentar en mayores canales de venta, de servicios, poder conectar con
a través de esta estándar, de estos contratos, conectar con otros socios o hacer nuevas estrategias comerciales. Bueno, todo este tema, y aparte, bueno, pues en la parte está pues un poco una estrategia estándar a la hora de tener pues eso, extracción de métricas, ver por qué canales me llegan las cosas más, por dónde me llegan menos, dónde hay más problemas. No, ha terminado. Ha terminado. Perdón, que me he quedado callado. Sí, había terminado. Gracias. Ha terminado. Te ha faltado el corte y cambio. Ha faltado el cambio corto. Sí. No, pero nos hemos quedado pensando, pues eso. Sí, efectivamente es así. Dani, ¿te has quedado con alguna duda que quieras comentar o algún concepto que te haya inspirado ahí, alguna idea o algo que quieras compartirnos? De momento no estoy intentando, porque yo no sé tanto de esta parte de arquitectura, intentando coger conceptos y temas así, porque yo vengo más de parte de programación, pero bien, más he asimilado conceptos que me vienen bien. Sí, más, pues por ejemplo, aparte de microservicios, al final, mucha gente que viene de microservicios, hoy en día yo creo que dentro de las organizaciones moverse hacia integraciones tiene esas similitudes, porque al final los microservicios, en la capa más de software, tenían ese enfoque, ¿no? De reaprovechar, de dividir y tal. Y aquí pues es un poco eso, pero a una capa un poco más alta, ¿no? En el caso este de Dani, ¿no? Que me parece que tú venías de más un enfoque así más de desarrollo de software y sobre todo con el enfoque de microservicios. Entonces, al final es un poco más a alto nivel, pero la práctica es utilizar esa reusabilidad, ¿no? Que decíamos. Y al final es Esto, como, no Daniel, sé. lo que dices que... Di, Jorge, di. Ah, perdona, que te he cortado. No, que iba a decir eso, que lo que decíamos, que al final pues es complicado, porque cuando sí que lo que decíais tú y Marce, de que llega a lo mejor un nuevo cliente, una nueva línea de negocio que se quiere enganchar al tuyo y ya lo tienes todo montado, por así decirlo, ahí es donde pues se ve ese valor, ¿no? Que dices, vale, aquí tienes mi portal con todas las APIs que tengo expuestas, tal, no sé qué, lo que tú necesitas, puedes consultar el catálogo, vale, pues esto, pam, no sé qué, pues lo tengo aquí disponible, tal, pam. Claro, porque ya has pasado por una línea de apificación. Hasta que no llegas a ese nivel, pues el tema de si esto realmente es más ágil, de si esto realmente qué es lo que me aporta, al principio cuesta de verlo, ¿no? O cuesta de explicarlo a veces. Es un Iba poco lo a que... preguntar a Daniel, oye, ya que decías desde ese punto de vista de desarrollo, y volviendo un poco a la pregunta que hacía al principio Antonio, ¿tú qué consideras que un centro de capacitación, un Sefori, un COE, lo que tenga, el nombre que le quieras dar, qué consideras que es un acelerador? Tú como desarrollador, ¿qué te crees que te puede ayudar a hacer esto? ¿No se te oye? ¿O yo no? ¿Soy solo yo o no? No se te oye, Dani. No se escucha. Parece que no tienes puesto el mute, pero no se te oye. Igual es por algo del micro. Otro que se vaya con Rafa a las clases de lenguaje de signos. Bueno, nos quedamos sin saber.
Sí. Mira a ver el micro, mira a ver tu micro, porque en la charla no estás en mute. Mira a ver si en tu micro has tocado, has cambiado alguna cosita. O si nos lo pones por el chat, pues te leemos. Sí. Es que lo que decía Jorge, ¿no? Es que los aceleradores al final. A mí me pasa, ¿no? Que dices, ostras, a lo mejor hay gente que hace alguna cosa que yo no hago. Porque por acelerador, que están entendiendo otros. A lo mejor hacen alguna cosa que Es yo no tan estoy haciendo a día genérica de hoy. la palabra acelerador. O a lo Caben mejor, tantas o a lo mejor cosas ahí. consideras algo para ti que es un acelerador que yo no lo considero acelerador. Porque no me lo he planteado. Correcto, dependiendo también tus tareas o tu responsabilidad muchas veces. La parte del desarrollo seguramente pues tú ves como acelerador cualquier automatización, ¿no? Cualquier, oye, pues mira, hablando así a alto nivel, yo tengo, en vez de picarme un microservicio o una aplicación Java, me tengo que capar la capa de capas, ¿no? Un poco la capa al uso, la controladora, servicio, DTOs, entities, no sé qué, pues que tenga un artefacto o un arquetipo o un template o algo que me autogenere ese esqueleto, ese scaffolding con todo eso. Y si encima con esa capa controladora, perdón, desde un API First, desde un approach de API First, que yo tengo un Swagger, un OpenAPI o un Ramel perfectamente definido, que le da un botoncito o escriba un comando y me diga, por magia me ha generado toda la capa controladora, todos los DTOs, incluso la implementación por default de todo eso. Eso es lo que Esto, también tenemos esos problemas que muchas veces, perdón, que Jorge, tenemos esos problemas que al final muchas veces con estas herramientas tienen doble filo, ¿no? Que hago algo tal y digo, ay, es que me falla con esto. O cuando cambio algo de código, como está automatizado, tengo que cambiar. También, o sea, hay que fomentar al equipo, hay que formar al equipo, hay que capacitar, ¿no? Al equipo para que también estas herramientas sepa manejarlas o sepa para qué queremos utilizarlas. Pero sí, Y eso para mí sería un acelerador desde el punto de vista más técnico, ¿vale? todo aquí Este es en mi este nada. mundillo si no- sería realmente una plantilla y enseñar a usar el scaffolding de implementarla. Claro, y ahí sale una cosa que siempre pienso, como en acelerador todo vale, ahí entra, es un cajón desastre que puede entrar de todo. La formación es un acelerador en estas herramientas o en las que sean. En sí, ella, o sea, un Word que te explica cómo hacer no sé qué, eso puede considerar un acelerador, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esa la he dicho yo en la presentación, Jorge. Es que te he dicho que estaba ahí un poco así. No, pero yo iba a preguntarle a Rafa, que está aquí, porque estaba pensando aceleradores, ¿vale? O sea, también puedes pensar en capas, puedes pensar en diseño. Yo pienso que te preparas una template, que puedes hacer una abstracción de una entidad genérica que tú te inventes, que puedes tener tu CRUD ya especificado en OpenAPI. Pero, por ejemplo, MuleSoft, por ejemplo, o sea, a nivel ya de cacharro, a nivel ya de plataforma de middleware, ¿qué aceleradores tienes? ¿No? Un poco lo que decía Marcelino, de que le doy a un botón y me genera, bueno, Marcelino lo decía en la capa del servicio que tienes por detrás en el backend, ¿no? Teniendo esta interfaz, le doy a este botón y me genera el código en el lenguaje tal que ya me implementa esta capa de interface tal cual, ¿no? Pues ahí también, dentro de aceleradores, tenemos como diferentes capas. Pero si este hombre no se pone en mute, si no aquí se acopla que no veas. A ver, dentro de MuleSoft me parece que se da la palabra acelerador a algo que es una partecita de todo lo que estamos hablando. Lo que pasa es que esto, como he dicho, es un poco naming conventions, ¿no? Si os metéis dentro del exchange, busquáis por aceleradores y está el acelerador de retail, el de financial services, no sé qué. Y al final es un conjunto de casos de uso de negocio que están ya preimplementados.
Estoy hablando de las API templates, las especificaciones, el flujo, de manera que tú te puedes descargar directamente en tu estudio y ya tienes ese flujo de negocio estándar ya implementado. Que todo el mundo que haya jugado con eso le ha dicho, sí, es precioso, pero esto hay que tunearlo, porque obviamente no, esto no es plug and play ni de coña. Pero vamos, que nadie lo ha dicho que lo sea. Así que es verdad que ya tienes un flujo pretestado por MuleSoft y bueno, pues sabes que son casos de uso típico. De invitar uno. No inventar uno, es real. Dentro del acelerador de retail, por ejemplo, hay un flujo de sincronización de clientes, porque es muy típico en retail el sincronizar los clientes en diferentes plataformas. O personalización, porque es muy típico en retail tener una tienda online, un e-commerce, donde tú tengas que personalizar el tipo de, por ejemplo, de producto que le ofrezco al cliente. Tú compras uno y después cuando terminas de comprar dices, ¿y si quieres comprar esto otro? Porque es muy típico. Bueno, pues esos flujos ya están prehechos y por eso se llaman aceleradores, porque es un conjunto de conectores, plantillas, en plan especificaciones de APIs y tal, que tú de las descargas ya están pretestadas. Pero claro, a mí me gusta mucho la conversación que estamos teniendo. El acelerador es mucho más. Es que también en MuleSoft se lo ha llamado así a el acelerador, pero es que lo que estáis hablando de automatización es meterte ya en el mundo, por ejemplo, de integración continua, el despliegue continuo. El que tú también, obviamente, pues no tengas que estar tú solito manualmente subiendo de desarrollo a test, de test a producción, que tengas automatizado el testing, que tengas test unitarios ya definidos y que se corran solos. Claro, obviamente eso te ahorra tiempo. Esta semana, por ejemplo, yo tengo una palabra que hoy me ha venido a la cabeza y que surgió lunes o martes, que digo es la palabra de la semana, que era un sanity check. Sanity check, o sea, cuando llegas a preproducción, pues lanzar un sanity check, ¿no? O sea, no lanzarlo tú, sino tenerlo automatizado, ¿no? O sea, lanzarlo siempre. Si tú vas promocionando entre entornos y tienes unos casos de uso que has validado en desarrollo, conforme vas promocionando, se tienen que volver a ejecutar, ¿no? Para validar que todo funciona bien, para no llevarte ninguna sorpresa de que te llevas algo a producción y de repente una cosa que funcionaba en el entorno anterior deja de funcionar de repente. Pues entonces, es un poco automatización a ese nivel, ¿no? De prueba funcional, ¿no? O end-to-end, por ejemplo. Pues que parece que no te pasa nunca, pues Sanity Check, esta semana yo estoy es la palabra de la semana. Sí, aquí hay que hacer Sanity Check. O, por ejemplo, la parte de chequeo de calidad de código, que también pues tienes herramientas para chequear esa calidad del código y que lo chequee. O, por ejemplo, ahora que estamos con la moda dentro de MuleSoft, que estamos con Universal API Management, la cosa de la salida de API Governance es para tú chequear de que los datos que has definido en tus apps siguen tú ese estándar que tú has creado. Es decir, todo eso te ahorra un poco de tiempo, porque vuelvo a decir que hay que pensar que el desarrollo de todas las APIs que hagamos no tienen por qué ser tuyos. Lo mismo puedes desarrollarlo mucha más gente y tú como arquitecto tienes que estar tranquilo de que todo el mundo está siguiendo esas mejores prácticas. Entonces, claro, todo eso también te acelera y te... Claro. Hay que ver a quién, porque la palabra acelerar... Estamos hablando de eso, de mejores prácticas. Y antes hemos hablado como un tema que yo creo que lo habéis comentado vosotros también, que es el tema de la formación, que eso también te acelera todo esto, ¿no? Que al final, tienes razón, que para poder ver el valor de todo hasta que no lleves un par de proyectos o tres, te cuesta, porque obviamente con el primero solo pues no vas a poder ver, pero tú como desarrollador, si tú ya tienes implementadas estas mejores prácticas, estos sistemas de automatización y tal, pues sabes perfectamente que te estás quitando trabajo de encima y la tranquilidad de que no tienes que chequearlo tú a manopla, sino que lo hace automático. Luego, por ejemplo... Con un sanity check. Con un sanity check, de lo que le gusta a Antonio. Eso es. Me gustan cuando no brillan por su ausencia. El tema es que estaba pensando también cuando vas evolucionando y vas publicando versiones nuevas de una API, por ejemplo, pues vienes una estrategia a nivel de gobierno que dices, no, yo
la última versión es esta, convive con esta otra, o como mucho conviven dos, o puedes definir que convivan tres, no sé, me lo invento, pero a partir de la tercera a la cuarta hay una que se queda obsoleta o varias que se quedan obsoletas y las marcas como que están deprecadas. Planificas que esos consumidores que estaban en esas versiones tienen que migrar a la última, ¿no? Entonces, ese tipo, por ejemplo, de planning, de versionado, de recursos que tienen dependencias con N consumidores, pues también podría estar automatizado. Es decir, cuando tú publicas la última de tus versiones, directamente, si publicas una versión 4, pues oye, la versión 1 y 2 automáticamente ya que se marquen como, oye, esto está deprecado, incluso que se informe a esos API owners de decir, oye, los N consumidores que todavía están a día de hoy aquí, no mañana, sino dentro de 6 meses, dentro de 12 meses, tendrían que estar consumiendo esta versión, que es la última. Claro, eso voy a decir que a mí a lo mejor soy un poco cagueta y automatizar la retirada me daría miedo, pero automatizar el aviso, sí, por supuesto. No, la retirada no, he dicho está El deprecado, provocador, sí, perdón, sí. Está provocador. He dicho etiquetar. Ah, provocador no, duro de oído. Menos mal que has añadido lo de oído. Sí, exacto. Etiquetarlo y notificar. Claro, decía 6 meses, 12 meses, es decir. Pero claro, hay que ir Es que, evolucionando, ¿no? a ver, la realidad es que cuando empiezas a automatizar cosas, hasta donde quieres llegar, porque es que no tiene fin. No tiene fin. Hemos dejado de Sí, ver por aquí, Rafa, no sé si si queréis, estás... sí, porque está comentando Rafa de que vamos a hacer el trivial para repartir training y voucher y nos hacemos la foto de familia esta que le encanta a él. La típica, la clásica ya no la hacemos todos, pero sabemos que él es como el fotógrafo. Sí, ¿Qué intriga? ¿Qué estará diciendo? tienes ahí la paginita, ¿cómo era? La paginita del trivial. ¿Cómo es esto? Ah, vale. Era esta primera, ¿no? Pero esto quiere decir que te has perdido muchas, o sea que ya deberías de estar fuera. Ah, vale, que la había quitado. Sí, hemos quitado el nombre de Jorge, de Rafa y mío porque ya no aplica, porque tenemos la mochila llena de trainings y ya lo que nos falta es tiempo.
Vale, pues le damos a la rueda. Muy bien. ¿Y ahora aquí, Marcelino, cómo se le quita? ¡Ah! Estoy emocionado y eso que yo no estoy en la rueda. Falta uno. A estudiar, a estudiar. Pero a seguir, a seguir. Vale, ahora vamos a sacar una foto de los que estamos aquí conectados, ¿vale? Colocaros los que estamos en la sala juntos. Me voy a peinar, un segundito. No vale, La no duda vale es- peinarse. La duda es si yo me quedo donde estoy o me pongo. No, me pongo aquí. Bueno, me voy a poner al lado. Me puedo poner ahí al lado. Bueno, no, bueno. Rafa hace una capturita. Entonces ahora cuando avise hacemos así y saludamos y así salimos en la foto. Todos contentos. Ya está. Ahí. ¿Cómo era esto? ¿Lo haces tú? Pues no. ¿Cómo era? ¿Windows P? No. Pero ¿cómo es el shortcut? Que no me acuerdo. Control. Servicio técnico. Si haces, Ah, ¿algún informático en la sala? ¿De qué es donde tengo el este? ¿dónde tiene print escrito aquí? Y con Nico, Es que yo utilizo otra cosa. que los Nico, Sí. Voy a hacerlo como lo hago siempre. Salido horrible. Venga. Ahí. esa buenísima. Oye, familia, muchas gracias por asistir. Se agradece un huevo. Una pena que no estéis por aquí por Valencia, normal que alguno que no pueda, ¿vale? Para la próxima sí, para la próxima sí. Ahí estamos, que ya que vengo para acá, que se note. Jorge, no te veo en la próxima porque me reparto y me voy para Varna. Así que... No, me ves online. Dejamos de Te veo online. dejamos de grabar. Sí. Pero vamos, que para el resto...